Centro Familiar Cristiano de Santander presenta este mensaje predicado en una de nuestras reuniones. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Vamos a compartir el versículo 29, Romanos capítulo 8, versículo 29. Decirle que el libro de Romanos, seguramente lo saben, lo escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no solo escribió Romanos, sino escribió muchos de los libros que tenemos en la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes muy importantes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, de los cuales el apóstol Pablo ha escrito casi más de la mitad. El apóstol Pablo, que no fue uno de los discípulos de Jesús. El apóstol Pablo fue, y él se hizo llamar como el apóstol abortivo. Jesús elige a 12 discípulos y les enseña a ellos el propósito, el plan de Dios con la humanidad. Y uno de los planes era de que ellos salieran y llenaran la tierra, de que ellos salieran y puedan predicar por todos los sitios. Sin embargo, cuando Jesús asciende al cielo, quedaron 11 de los discípulos que fueron fieles a Jesús, pero estos 11 no salieron fuera, se quedaron, se encerraron, se juntaron y no salían. Entonces el Señor tuvo que tocar a un hombre, tuvo que tocar después, y más allá de estos discípulos, tuvo que tocar a otro hombre, que era el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo sí tomó la gran comisión y salió a todas las naciones. Y uno de los planes del apóstol Pablo era llegar a España, y él no pudo llegar. Según los estudios, no pudo llegar a España, pero tú y yo llegamos a España. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo, escribiendo tantas cartas, escribe su carta magna. No sé si han escuchado esta palabra. La palabra carta magna significa la carta o el libro donde están todas las reglas y las leyes de cada país. O sea, es algo tan importante. Y Romanos para el cristiano es como su carta magna. Romanos es donde habla de nuestra doctrina, nuestra base. Es donde habla de las cosas que creemos y debemos de practicar. Entonces, vamos a leer solo un versículo, pero es un versículo posiblemente uno de los más importantes de esta carta magna, de este libro tan importante que es Romanos. Versículo 29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Digan conmigo, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Mis hermanos, el apóstol Pablo escribiendo dice que el propósito del cristiano aquí en la tierra, el propósito principal del cristiano, porque mis hermanos, Dios podía haber salvado al hombre, darle la salvación cuando el hombre se arrepiente de sus pecados. Automáticamente somos salvos, somos perdonados, somos limpiados. Pero ¿por qué el Señor no nos lleva directamente a su presencia? Nos deja en la tierra porque hay propósito, amén. Y ese, uno de los principales propósitos no es que tú y yo seamos ricos, no es que tú y yo tengamos las mejores cosas. Todas esas cosas hasta puede ser bueno, pero el propósito es que la imagen de Jesús sea hecha en nosotros, que tú y yo nos parezcamos a Jesús, que cuando las personas que nunca habían conocido a Dios puedan mirarte a ti y ver a Jesús reflejado en tu rostro. El deseo y el plan de Dios es que tú reflejes la imagen de Jesús. Pero esa imagen no se va a formar de un día para otro. La salvación es al instante, es el mismo momento que uno se arrepiente y pide perdón a Jesús. Pero el plan y el propósito de Dios de que sea formado Cristo en nosotros es un proceso. Digan conmigo, proceso. Más fuerte, proceso. Dile al que está a tu lado, tú estás en un proceso. De tal manera que luego pueden buscar en sus casas en Gálatas. En Gálatas lo mismo escribió el apóstol Pablo. Gálatas en el capítulo 4. Mientras yo digo los versículos, si alguien puede ir poniendo. Pero quiero avanzar. Entonces el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, dice que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo sufre viendo a sus hijos
entrar en ese proceso y que todavía Cristo no se haya formado en ello. Dile al que está a tu lado una vez más: Cristo será formado en ti. Más fuerte: Cristo será formado en ti. Mis hermanos, para que Cristo se forme en nosotros, présteme atención, para que Cristo se forme en nosotros hay un proceso, y ese proceso no es fácil. Ese proceso muchas veces no es deleitoso. Ese proceso muchas veces es difícil. Por eso vienen los problemas, por eso vienen situaciones, para moldearnos, para que Dios vaya formando en nosotros lo que es Cristo. Cristo es paciencia, Cristo es amor, Cristo es paz en medio de la tormenta. Cristo, mis hermanos, amó a sus enemigos. Y para que todo eso se forme en nosotros, el Señor busca procesos, métodos, formas para trabajar. Y una de ellas, presten atención, una de ellas es hacernos pasar un desierto. ¿Un qué? Un desierto. El Señor nos toma y nos hace pasar un desierto. Vayan conmigo a Mateo rápidamente. Mateo, en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Mateo, versículo 1. Dice 4:1. Dice así: entonces Jesús, ¿quién? Jesús mismo fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Quiero que lean esa parte. Dice: por el Espíritu. Este Espíritu lo pone en mayúscula. Miren en su Biblia, pone Espíritu en mayúscula. Las veces que la Biblia escribe o tú puedas leer allí, encuentres que ponga Espíritu en mayúscula, está hablando de Dios. Y cuando pone Espíritu en minúscula, habla del Espíritu que está en nosotros, el Espíritu del ser humano. Hasta a veces usa la palabra Espíritu con minúscula para describir un ánimo. Cuando dijo de que Caleb tenía otro espíritu, está diciendo que Caleb tenía otro ánimo. Entonces, pero en este caso dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, para ser probado. Dice: por el diablo. Presten atención. Dios mismo coge a su Hijo Jesús y le lleva al desierto. ¿Quién le lleva? Dios. Dios Padre llevando a su Hijo al desierto. Dios Padre llevando a ese Hijo a la escuela, llevando a un sitio donde tiene que pasar una prueba, un tiempo difícil. Dios mismo coge a su Hijo y le lleva al desierto. Entonces, muchas de las situaciones que tú y yo estamos viviendo es parte del proceso, y algunas de las cosas Dios mismo ha permitido que estemos pasando, porque Dios está formando en nosotros a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso en Deuteronomio, en el capítulo 8, puedes ponerme el capítulo 8, en el versículo 2 y 3, dice que le llevó 40 años por el desierto. ¿Para qué? Para probar lo que había en su corazón. Y aún dice, al final dice, ¿para qué dice en el 2? Para ver si habías de guardar o no sus mandamientos. Para ver si había de ser fiel en medio de esa tormenta. A ver si se pudo mantener fiel en medio de ese desierto. Mis hermanos, Dios permitió lo que tú estás viviendo. Dios permitió lo que tú estás viviendo. Y está con los ojos puestos en ti, para ver si tú vas a guardar su palabra en medio de ese problema que estás viviendo, en medio de esa situación que estás viviendo, en medio de ese desierto. A ver si tú te mantienes fiel. Digan conmigo fiel. Vamos a decir otra palabra, vamos a usar fidelidad. Digan conmigo fidelidad. Y dile al que está a tu lado: aquí tienes una persona fiel. Dile. Una persona que está pasando un desierto, una persona que no está en su mejor momento, una persona que no está atravesando su mejor etapa, pero se mantiene fiel en medio de esa lucha, en medio de esa enfermedad, en medio de esa falta de trabajo, en medio de esa situación difícil que uno pueda vivir. Un cristiano que se está formando en él a Cristo se mantiene fiel. Amén. ¿Cuántos se están manteniendo fiel en la lucha? Amén. Mis hermanos, lo bueno es que cuando Dios empieza algo en nosotros, Él lo termina. Amén. Dios empezó algo en ti y lo va a terminar. No te va a dejar a media. Hoy día, presten atención, hoy día España está llena de edificios sin terminar. Un edificio que no empezó
no se ve mal, pero un edificio que empezó y se quedó a media es lo peor para una ciudad. Y durante esta crisis, muchos edificios empezaron y no se terminaron. Tú ves lleno de escombros, ves lleno de ramas, ves que le falta pared, que no tiene techo y se va deteriorando. Lo peor es empezar algo y no terminar. Y Jesús es fiel y justo que para terminar lo que empezó en ti. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios no deja nada a media. Dile al que está a tu lado, Dios no deja nada a media. Dios no deja nada a media. Quiero que me miren. Cuando llegamos recién a España, buscamos a unos pastores y con ellos empezamos a servir a Dios. Y empezamos en diferentes niveles que tiene una iglesia. En ese entonces me pusieron de ujier. Y yo en la entrada tenía que recibir la gente. Éramos 6 o 7. Yo recibía más al pastor, al copastor, a su esposa, a la esposa del copastor, a sus hijos. Y éramos las personas que estábamos en ese entonces. Pero yo tenía que hacerlo con toda mi sonrisa, amable. Ese era mi trabajo. Tenía que venir bien vestido, con lo poco que tenía en ese tiempo. Yo tenía que poner lo mejor que tenía. Y venía en esa puerta. Pero tenía un pequeño problema. Estaba recién llegado, llevaba solo muy pocos meses. Por lo tanto, no estaba trabajando bien. Por lo tanto, no podía comprarme ropas. Pero no solo comprarme ropa buena, hasta el punto de que no podía ir a una peluquería. No podía ir a un sitio donde me cortara el pelo. Entonces llevaba de 9, no sé exactamente, pero de 9 a 11 meses sin haber cortado el pelo. 9 a 11 meses. El pelo tenía así, pero bien peinado. Yo tenía que repartir las botellas de agua a los pastores. Pero yo usaba siempre uno para mojar el pelo, porque mi pelo, aunque tú lo ves así, cuando se alarga se pone encrespado. Mis hermanos, cuando yo me echaba agua y ese pelo bajaba aquí, ¡wow! Mi esposa no podía orar. No podía cerrar su ojo por unos momentos. Y decía, cierra tu ojo un rato, mi amor. Y usaba el pelo. Lo malo, ¿sabe qué es? Que cuando iba por la mitad del culto, mi pelo se secaba, se juntaba. Y cuando terminaba el culto, terminaba hacia arriba. Entonces, buscando trabajo, conocí a un hombre muy bueno, colombiano. ¿Cuántos colombianos hay ahí? Bueno, gloria a Dios. ¿Son de los buenos o de los otros? Este era de los buenos. Y él me dice, ¿sabe, Miguel? Yo soy peluquero. Y le digo, gloria a Dios, que eres peluquero. Y me dice, ¿sabes qué? También estoy empezando mi negocio. Entonces estoy empezando en el Parque del Retiro. Parque del Retiro en Madrid es una zona céntrica en el centro, pero un parque de como 5.000 metros cuadrados. Y me dice, en tal sitio, yo estoy cerca de la cancha de fútbol donde juegan los extranjeros. Y me dice, vete allí que yo te voy a cortar el pelo. En ese entonces se cobraba 5 a 6 euros por cortar el pelo, pero no podía pagarme eso. Entonces le digo a mi esposa, voy a ir andando, voy a llegar al retiro y me van a cortar el pelo. Entonces yo llego, me siento, me dice, siéntate aquí, en el parque, sobre una butaca y empieza a cortarme el pelo. ¿Te imaginas el pelo así? Y él empezó de este lado y me quitó la mitad del pelo. Pero lo que yo no sabía en ese entonces era lo que él estaba haciendo era ilegal. Él no podía o ponerse a trabajar en ese sitio, a cortar el pelo y mucho menos cobrar. Entonces cuando él termina la mitad del pelo, llega la policía. Y cuando él ve a la policía, yo no me enteré de nada, pero lo único que sentí es que se le cayó la tijera, el peine, y él sale corriendo. Y yo me quedo con el pelo uno así de la mitad y el otro cero. Y los policías paran y empiezan a reírse. Y nos reímos. Y luego me dice, ¿dónde está tu amigo? Le digo, de verdad no sé. Y me dice, hay que buscarle. Sí, por favor, búsquenle. Y me dice, ¿tú le viste hacia dónde fue? No sé, por aquí. Eran 3 o 4 de la tarde. En verano en Madrid oscurece 10 de la noche. Estaba sentado 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Yo pensando, ¿cómo voy a llegar a mi casa así? ¿Cómo le voy a ver a mi esposa? Imagínate con el pelo la mitad hecho y la otra mitad. Entonces dije yo, todas las cosas ayudan bien. Le voy a decir a mi esposa, me ahorré 2,50 €. Queda menos.
Pero luego digo, ¿cómo yo me pongo a recepcionar como Ujier a los pastores con ese peinado? Y luego digo, voy a mojar esta parte y me peino del otro lado. O si no, me peino de este lado y cuando empieza el culto recibo de un lado calvo y cuando termina el culto del otro lado. Y van a decir, ¿cuántos Ujieres tiene? Buscaba la manera y yo digo, ¿cómo regreso a mi casa? ¿Cómo voy por las calles? 7, 8, 9 de la noche. Vuelven los policías y le digo, ¿encontraron? Y me dijeron, no le hemos encontrado. Y le digo, ¿ustedes no saben cortar pelo? Así terminamos. Y se rieron y se fueron. 10 de la noche empezó a oscurecer, pero yo seguía ahí. De repente veo llegar a mi amigo. Y digo, gloria a Dios. Y le digo, ¿me puedes terminar lo que empezaste? Y me dijo, claro que sí. Y me terminó lo que faltaba. ¿Tú te imaginas cómo yo iba a ir a mi casa? ¿Cómo iba a servir al Señor así? Mis hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Lo que Dios empezó en ti lo va a terminar. Lo dicen amén. Hoy te ven feo. Hoy algunos no quieren estar contigo. Algunos no te invitan a su cumpleaños, otros te borran de Facebook. Pero lo que Dios empezó en ti va a terminar. ¿Cuánto dicen amén? Dile que está a tu lado, hoy me ves feo. Hoy me ves que yo digo groserías a veces. Hoy a veces no me porto tan bien. Pero cuando Dios termine su obra, hermano, voy a ser la persona más bella. ¿Cuánto dicen amén? Dice que le lleva por el desierto para ver si iba a ser fiel. Quiero que me miren. Fidelidad. Mantenerse fiel cuando Dios está trabajando. Mantenerse fiel cuando cruzamos problemas y situaciones de desierto. Mantenernos fiel. Fidelidad, presten atención, significa firmeza y constancia en cumplir nuestros compromisos. Yo, mis hermanos, creo lo que mi esposa dijo. Creo que del norte puede empezar el avivamiento. Creo que Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Pero ninguna de las cosas no lo vamos a disfrutar ni se va a cumplir si tú y yo no nos mantenemos fiel a Dios. Amén. Fiel es ser firme. Firme y constante en mis compromisos. De verdad, algunos compromisos del cristiano conozco, pero no sé qué compromiso tienes. Pero te quiero animar, mantente firme, mantente constante en tu compromiso y Dios va a cumplir su parte. ¿Cuánto dicen amén? Vaya conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 3. Jeremías, Antiguo Testamento. Capítulo 3. Vamos a leer el versículo 20. Así dice la palabra del Señor. Pero como la esposa infiel, abandona a su, como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Esposa infiel que abandona a su compañero. Cuando leemos la palabra abandonar, presten atención, abandonar es porque empezó. Abandonar es porque empezó el compromiso. Abandonar es porque se motivó, se animó y tomó un compromiso. Pero por el camino sucedieron cosas que le hicieron abandonar. Por el camino empezaron los problemas, las situaciones. Por el camino aparecieron cosas que no estaban planificadas. Y ahí es cuando dice, abandonó. No terminó lo que empezó. Dejó tirado su compromiso. Dejó tirado su grupo. Dejó tirado su responsabilidad. Abandonó. Dejó, empezó bien, pero no terminó. Voy a hacer una pregunta. Para ustedes, ¿qué es más importante de un vuelo? ¿Cuando el avión sube o cuando el avión baja? Rápidamente les digo que los dos son importantes. Si sube bien, pero luego aterriza mal, se terminó el viaje. Entonces, así como empezamos motivados, un compromiso. Así como empezamos un año motivado, así lo tenemos que terminar. ¿Amén? Dile al que está a tu lado, no abandones. El proceso no es fácil. El proceso va a ser duro. Pero con el Señor podemos terminar. Mis hermanos, luego pueden leer en sus casas.
En el libro de Daniel, en el capítulo 3, para que lo busquen después en su casa, seguramente conocen la historia. De allí habla de tres jóvenes llamados Mesach, Sadrach y Abednego. Tres jóvenes que crecieron con sus padres, crecieron hasta llegar a la adolescencia, crecieron hasta tal vez 13, 14, 15 o 17 años. Creció con sus padres escuchando las cosas de Dios, escuchando las historias de Dios, escuchando lo que Dios había hecho con su pueblo, escuchando, pero no habían conocido a Dios, pero habían escuchado mucho. Y el anhelo de estos tres, presten atención, el sueño de estos tres jóvenes era un día ver cara a cara a Dios. ¿Alguien quiere ver cara a cara a Dios? ¿Alguien un día quiere encontrarse con su Jesús? ¿Alguien quiere encontrarse con ese Dios al que estamos sirviendo? Al que vino y dio su vida por nosotros. Y estos jóvenes soñaban encontrarse con Dios. Anhelaban ver a Dios. Conocían su historia, conocían que Dios había hecho cosas grandes, pero nunca habían visto a Dios. Pero dice la Biblia de que luego fueron a Babilonia y allí un rey Nabucodonosor, malvado, planificó cosas de la cual estos tres tuvieron que pasar por el horno. ¿Por qué pasaron? ¿Por qué? Por el horno. Y dice que cuando ellos entraron en el horno, en el capítulo 3, versículo 24, dice que el rey miró al horno y no vio solo tres. ¿Cuánto vio? Cuatro. Mis hermanos, presten atención. En medio del horno ellos pudieron conocer a Dios. En medio del horno se cumplió el sueño de ellos. En medio del horno ellos pudieron estar cara a cara con Dios. Por eso, mis hermanos, si tú y yo nos escapamos del horno, si nos escapamos del desierto, si queremos abandonar y correr porque hay un problema, un error, una equivocación, porque vino una enfermedad, porque vino una situación, mis hermanos, vamos a perder el mayor privilegio del ser humano, que es ver cara a cara a Dios. Jesús quiere hacer milagros en nuestras vidas. Jesús quiere, mis hermanos, quiere mostrarse a nosotros, y lo va a hacer a través de la situación que tú estás viviendo. Cuando Jesús se encuentra con Marta, la hermana de María, le dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú no abandonas el proceso, tú vas a conocer a Dios. Por eso Job, presten atención, Job en el capítulo 42, versículo 3 dice de que él antes de oír había oído, pero después de la prueba, después de los problemas, dice que él ahora sí, sus ojos empezaron a ver a Dios. Ahora sí te conozco después de esta situación. Entonces yo quiero declarar en esta noche de que a través de la situación que estás viviendo vas a conocer a Dios. A través de este problema vas a conocer a Dios, porque Dios va a hacer un milagro enorme. ¿Cuánto dicen amén? El Señor quiere hacer milagros en nuestras vidas. Mis hermanos, abandonamos el proceso, ¿saben por qué? Porque tenemos prisa. Nos acostumbramos con las cosas que sucedan rápido, y cuando empieza a tardar un poco, empezamos a ser infiel. Presten atención, históricamente el ser humano ha sido infiel. Históricamente el ser humano es conocido por su infidelidad, por su falta de lealtad al compañero, por su falta de lealtad a su Dios, por la falta de lealtad a su esposa. Las estadísticas dicen que no hay ningún hombre que no engañó a su mujer con sus ojos o con su mente. Yo quiero poner un paréntesis allí y decir: Miguel no. Si está tu esposa a tu lado, dile: yo no tampoco. Pero históricamente dice que el ser humano ha sido infiel. Presten atención. Si miramos la Biblia también es historia. Desde Génesis, Dios crea a Adán y a Eva. Dios crea a Adán y a Eva. Presten atención. Y le da todo. ¿Le da qué? Todo. ¿Qué le da? Todo. Dios quiere, ¿qué quiere darte? Todo. Le da los mejores árboles. Le da los mejores animales. Le da el mejor lugar, los mejores climas. Le da la oportunidad de estar solo ellos. ¿Te imaginas, mis hermanos? Solo la esposa y el esposo. No había cuñado, no había suegra. Gloria a Dios. Por eso es paraíso. Mujeres, presten atención. Imagínate saber que el marido Adán va a trabajar y sabe que no te va a engañar porque no existe ninguna mujer. Puede decir:
decirle a Adán, vete a jugar el fútbol. Vete, Adán, a contar los animales. Y Adán iba y volvía después de 6, 7, 8 días y la mujer no estaba preocupado. Ahora tú vas a decir, ¿y si una fiera le haya comido un león? Mis hermanos, a la mujer no le importa que le coma el león con tal que no vaya con otra mujer. Tu marido no viene más, hasta no le comió un león. No pasa nada. Le dio todo. Les dio todo a los dos. Le dijo, todo es tuyo. Todo es creado para ti. He trabajado 6 días creando para ti. Mis hermanos, Dios ha trabajado por ti. ¿Cuánto dicen? Dios ha preparado las cosas que tú necesitas. Por eso Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? ¿O qué habéis de vestir? Porque Él ya trabajó, hizo todo por nosotros. Esas cosas buscan los gentiles. Los gentiles se preocupan de esas cosas. Mis hermanos, les dio todo. Le dijo, disfruten y coman todo, de todo, hagan todo. Disfruten de los ríos, de las aguas, disfruten de la sombra. Pero solo una cosita. Diga conmigo una cosita. Dile que está a tu lado, solo una cosita. Solo una cosita le dijo que no tocara. ¿Y sabe qué tocaron ellos? Lo único que le dijo que no tocara fueron a tocar. Puedes hacer todo, pero solo una cosita. Y fueron a esa cosita. Algunos están pensando, ¿qué cosita? Hay muchos niños y no le decía a tu esposa cosas. Mis hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, 430 años esclavizado. 430 años el Señor escucha su oración y levanta a Moisés para libertarle. Y les saca a ellos hasta el Mar Rojo. No había salida, no había solución. Y Dios abre e inventa una solución. Y les saca a ellos. Y aún más, cuando ellos miran hacia atrás, ellos ven que el ejército de Faraón venía. Y dice que Dios cierra el mar y mata a todos los soldados de Faraón. Y ellos llegan al otro lado del mar. Y María, la hermana de Moisés, se pone a danzar con unas hermanas. Yo le enseño a mi hija danza. Se pone a danzar. ¿Y sabe qué dice? Dice, Señor, tú eres tan bueno, por eso nunca te vamos a ser infiel. Pasó un día, 2 días, 3 días y le faltó agua y empezaron a ser infiel. 5 días y empezaron a tener hambre y empezaron a ser infiel. De tal manera que Dios empezó a tardar unos días, Dios esperaba unos días para hacer el milagro. Y ellos fabricaron un becerro de oro y fueron infiel a Dios. Mis hermanos, porque no supieron esperar unos días. Dile que está a tu lado, espera unos días. Y si el chico que se gusta de ti, dile, espérame unos días. Si la pastora Lidia sabe cuántos días esperó, ya contará su testimonio. Mis hermanos, la prisa nos lleva a perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Un día estaba con tanto trabajo, corriendo de un sitio a otro. Y en ese trayecto mi hija me llama y me dice, papá, hoy estrenan una película en el cine de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares está a 34 kilómetros de Madrid. Pero yo estaba del otro lado de la ciudad, para mí quedaba como 60 o 70 kilómetros. Pero me dice, papá, hoy quiero ir. Le digo, hija, voy a dejar todo y voy a ir. Y me dice, ¿sabes qué, papá? Yo sé que tú eres bueno. Por eso invité a otras de mis compañeras. Entonces le digo, no pasa nada, hija. Vamos a recogerle a ellas y nos vamos. Entonces yo en mi mente, no tengo que fallar a mi hija, no tengo que fallar a mi hija. No tengo que fallar. Me meto en una reunión a las 4 de la tarde. La película estrenaban a las 7 de la tarde. Y las 4 yo digo, voy a trabajar hasta 5:30. Luego voy, recojo a mi hija, recojo a sus compañeras y vamos a 34 kilómetros de Madrid a ver la peli. Y estaba eso en mi mente. De repente el hombre empieza a alargarse. El de la reunión se alarga y yo allí. Hasta que por fin termino muy justo. Y cuando veo, digo, las 6. ¡Wow! Salgo de la oficina. Voy, cojo la autopista y estaba llena de coches.
Había un atasco y no podía avanzar. Entonces en ese atasco preocupado, Señor, dame la oportunidad, no quiero fallar a mi hija, ábreme el camino. De repente se abre una zona y voy. Me meto, cojo la autopista y voy y llego. Llego al sitio cuando ya estaba por estrenar la peli. Cuando llego allí pido las entradas. Compro las entradas y cuando voy a entrar al cine me doy cuenta que no traje ni a mi hija ni a sus amigas. Digo, y eso que cuando pido el ticket le digo, mira, van a empezar, sí, te queda 2 minutos, venga, dame 7 entradas. Y cuando quiero digo, no. Digo, voy a entrar a ver solo la peli, no le cuento a mi hija. Cojo mis entradas y me regreso a Madrid. Las prisas, mis hermanos, nos hace perder mucho. Nos apuramos tanto. ¿Sabes cuántas veces de la prisa en Madrid meto la tarjeta para sacar dinero? Y cuando ya me da la tarjeta me voy y dejo el dinero que salga. Y alguien llega y recoge ese dinero. Una vez en Villalba, 60 y pico kilómetros de Madrid. Digo, aquí no hay gasolinera, voy a aprovechar a repostar porque ya tenía vacío. Llego, pago y me voy. Cuando voy a la autopista digo, pero bueno, no eché la gasolina. Tantas cosas, ¿sabes? Si hoy tú me abrazas y sientes y hueles olor a mujer es porque vine corriendo y le puse el perfume de mi esposa. Dile que está a tu lado, no tenga prisa. Históricamente el hombre ha sido infiel, pero entre esos infieles hubo un hombre llamado José. Génesis capítulo 39, luego miren en sus casas. En Génesis capítulo 39 dice que un hombre joven se encuentra, presten atención, la misma historia de Adán y Eva. Se encuentra en un lugar donde su jefe, su amo, su dueño le dice, todo es para ti. Puedes coger de la nevera, puede usar mi coche, puede hacer todo lo que quiera, pero solo una cosita. Dile otra vez al que está a tu lado, una cosita. Una cosita. Ofrenda, diezmo, oración, 5 minutos. No sé lo que es esa cosita que corresponde a Dios. Le dice solo una cosita. No toque, el resto puede disfrutar. Y esa cosita era su mujer. Solo mi esposa no me toques. Y cuando sale dice que esa mujer viene y le dice, quiero acostarme contigo. Y presten atención. José dice, no quiero. ¿Qué dijo? No quiero. Y cuando termina la frase dice, fallar a Dios. No quiero pecar contra Dios. La Biblia dice cuando uno fornica, adultera, peca contra sí mismo, contra su cuerpo, peca contra la persona, peca contra la lealtad de ese jefe. Pero él, más allá de todo eso, dijo, no quiero fallar a Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque a él le vendió sus hermanos. A él le tiraron una cisterna, a él le llevaron en la cárcel, en todos los sitios, pero la Biblia dice que donde iba, Dios estaba con él. Por eso le salían bien las cosas. Lo que él estaba diciendo es, no quiero perder la presencia de Dios, no quiero salirme del proceso, no quiero que Dios me abandone, yo quiero que Dios siga trabajando en mí, por eso quiero mantenerme fiel. ¿Cuánto dicen amén? Porque no quería perder la presencia del Señor. Estoy terminando. David en el Salmo 51:11 dice, no me eches de tu presencia. Cuando somos infieles, Dios no está con nosotros. Cuando somos desleales, Dios no está con nosotros. Pero cuando tú y yo nos mantenemos fieles, Él está con nosotros hasta el final. Y Él quiere estar contigo hasta el final. Con esto termino, mis hermanos. Me dan un tiempito. Hará 7 o 8 años, nuestro pastor nos envía a un pueblo del sur. Nosotros estamos más al norte de Madrid, pero nos envía al sur, a un pueblo a abrir grupos en la casa, como están trabajando ustedes. Y aquí vamos con mi esposa a trabajar 1, 2 días, 3 días, y vamos a predicar y empezamos a ganar almas. Y empezamos allí a formar el grupo. Entonces llega una fecha muy importante donde íbamos a hacer una campaña entre todos, por la cual yo tomé la decisión de preparar unas camisetas. Unas camisetas donde decía Ceseña para Cristo. Ceseña, Pinto, Valdemoro, son 3 pueblos muy importantes del sur.
Nosotros cogíamos autopista, cogíamos atasco. Íbamos a ese sitio, tardábamos horas en llegar. Pero cada vez que íbamos, aunque tardáramos por el atasco, por las situaciones que sea, cuando llegábamos allí, Dios bendecía tanto, que veníamos tan contentos. Entonces íbamos por una carretera hacia el sur. Ahora, mis hermanos, preparamos esa camiseta y le digo yo a los chicos, mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a salir a orar por la calle. Y empezamos a salir, no me acuerdo quién salió conmigo, pero yo me acuerdo de lo que yo estaba orando. Salí por esa calle de ese pueblo y decía, Satanás, tú te vas a ir de este lugar. Satanás, te vas a ir de este lugar. Satanás, vas a dejar este lugar. Esa era mi oración. Y esa tarde voy a recoger las camisetas. Recojo a mi hija, otro hijo y un hermano mío. Y salimos de ese pueblo. Cuando yo estaba llegando a mi casa, me llama alguien para desviar mi camino y voy a ese sitio. Y cuando llego en ese sitio, mis hermanos, bajo yo a hablar con una persona y escucho un grito. Y cuando escucho el grito, salgo a la calle y era una furgoneta que atropelló a mi hijo. Una furgoneta atropelló a mi hijo de tal manera que mi hijo falleció. Recojo a mi hijo, vamos al hospital y sucede todo lo que suele suceder cuando hay un accidente de esta característica. Pasan los días y ahí me acuerdo de mi camiseta. Me acuerdo que tenía camiseta para él también. Me acuerdo de mi gente, me acuerdo del grupo. Después de unos días es cuando viene a mi mente ese grupo. Pero no tenía la fuerza de volver a ese lugar. No tenía la fuerza de coger esa carretera y volver a ese pueblo. Pasó 7 años. 7 años me llama una pareja de esos pueblos del sur, Pinto, y me dice, Miguel, ¿puedes venir a ayudarnos? Tenemos un problema en la casa. Arranco mi coche y voy. Y cuando estoy yendo por esa carretera me viene a la mente. Le escondía. Dios iba a hacer algo. Sucedió una situación muy dolorosa. Y yo había abandonado lo que Dios estaba haciendo. 7 años después, estaba regresando. Y cuando regreso, digo, Dios, gracias por darme la oportunidad de volver. Y empiezo a orar y voy por esos sitios. Ayudamos a esta pareja. A través de esta pareja llega otro. Que en solo un mes y pico, ahí se reunían más de 50 personas. Luego abrimos una iglesia y en 4 meses se llenó esa iglesia. Y ahí pude decirle al diablo, diablo inmundo, he vuelto. Diablo inmundo. Aunque el proceso fue duro y difícil, aunque en un momento abandoné, Satanás, he vuelto y he vuelto para quedarme. Yo creo que aquí en esta noche hay personas que han abandonado el proceso. Hay personas porque sufrieron algún dolor, algún problema, alguna situación. Abandonaron ese proceso, dejaron de orar, dejaron de congregarse, dejaron de ser fiel a Dios. Dejaron de creer en las promesas de Dios. Pero en esta noche te quiero animar que le digas al diablo, diablo, esta noche vuelvo al proceso. Esta noche vuelvo para quedarme. Esta noche vuelvo porque yo sé que Dios tiene algo grande para mí. Ponte de pie.